no se nos haga más largo el tiempo y podamos disfrutar de las experiencias. Sabemos que igualmente todas merecen un poco más de tiempo, ¿no?, para contar semejantes actividades que lleva adelante la institución, pero como también el tiempo nos va a jugar en contra toda la tarde, si no, vamos a dar inicio ahora. Hay algunos compañeros y compañeras que están viniendo todavía. Tratamos de hacerlo lo más cercano posible, pero la verdad es que 3.000 participantes es un número muy grande como para poder hacer las cosas quizás un poco más ordenadas. Les pedimos disculpas por esto. Yo soy Analía Cubino, les doy la bienvenida a quienes no son de la ciudad también, a nuestra Casa de la Cultura, que es un orgullo para nosotros. Nosotros no tenemos Colón, tenemos esta Casa de la Cultura que representa la mismísima identidad de nuestra cultura fueguina, así que les damos la bienvenida a Río Grande. Esperamos que puedan disfrutar esta instancia. Nosotros confiábamos en que estas iban a ser las instancias más potentes de lo que nos planteábamos en este congreso, que era donde las instituciones como protagonistas le ponían esa pizca de carne de la realidad, como para poder retomar desde ahí a nuestros disertantes de mucha trayectoria también, como aquellos que están en las instituciones, en el mismo nivel, porque es así como lo pensamos, ¿no? Yo voy a presentar a nuestra moderadora, ella va a presentar al resto. Nuestra moderadora, quien está ahora al lado de Nano, es Mónica Carrazán, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es docente y jefa de investigación del Instituto Paulo Freire. Nos parece muy importante y les agradecemos a todos nuestros moderadores y moderadoras, porque son todos de la provincia, la mayoría, y los hemos convocado porque son parte también de esta realidad cotidiana de la inclusión. Así que muchas gracias, Mónica. Y ella va a ser la parte más odiosa, que es la de también un poco ir midiendo los tiempos para poder llegar a generar alguna conclusión en conjunto. Y para la dinámica va a ser que las experiencias se van a ir contando. Ustedes tienen ahí los nombres de las experiencias, y luego el maestro Balbo va a ser, en este caso, quien haga el comentario con el Marco también, que ya ha leído las ponencias. Y esperemos poder disfrutarlas. En algún momento al final todos van a poder hacer ahí las preguntas y vamos a tratar de aunar las que tengan algún contenido parecido, para que si no vamos a terminar nunca. Así que muchas gracias por estar acá. Y en este momento hay 4 lugares más donde está sucediendo esto. Todos van a poder acceder a ese material porque va a estar la semana que viene. Vamos a empezar a subirlo al canal de YouTube de la Municipalidad, y ahí van a poder ver todas sin edición, sino como se están dando en este momento en todos los lugares. Son 45 ponencias de 15 instituciones fueguinas, hay entre ellas. El resto son de otros lugares del país y de Uruguay. Así que esperamos lo puedan disfrutar. Van a estar todas disponibles, y hoy mismo se va a subir ya la conferencia de Philippe Mérier, y mañana vamos a estar subiendo la de Flavia Terigi, para que todos puedan acceder y puedan compartirlo con quienes no pudieron estar. Así que muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a iniciar presentando a Orlando Nano Balbo, que es nuestro comentarista de la jornada de hoy. Maestro en 1969, mientras cumplía el servicio militar obligatorio en la provincia de Neuquén. Comenzó a trabajar como docente en una escuela anexa a la unidad militar, a la que también concurrían niños mapuche. Paulo Freire fue su modelo en su trabajo como educador. Trabaja en el área de formación docente de la Universidad Nacional del Comahue, desarrollando paralelamente funciones sindicales en la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén y la Central de Trabajadores de Argentina. Vamos a presentar a las encargadas de socializar la primera experiencia de trabajo para esta jornada. La primera experiencia se titula Problemáticas educativas, formación e intervención desde una perspectiva crítica, y Descalzos por la angostura, formatos, escaleras y trayectorias individuales en una escuela secundaria. Ellas son Natalia Michniuk y Ramón Moira Silvana.
Natalia Michniuk es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ramón Moica Silvana es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Ambas forman parte del equipo de investigación de educación popular de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la Unidad Académica de Río Gallegos. Las escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a hacer una aclaración. El primer trabajo es correctamente como dijo la compañera, y el trabajo que presenta Moira Ramón es el último que figura en el programita. Talleres de teatro comunitario en una escuela de Río Gallegos, para que puedan ir siguiendo ustedes el cronograma. Bueno, muy contentas de estar acá en este gran encuentro, más que nunca retomando palabras que venimos escuchando de los disertantes en el día de ayer y el día de hoy, la necesidad de repensarnos desde el sur, desde nuestros contextos, desde nuestras realidades, desde nuestras prácticas. Como decía la compañera, somos un equipo de educación popular de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, específicamente de la Unidad Académica de Río Gallegos, que hace aproximadamente 10 años venimos trabajando con un gran objetivo, que es lograr la pretendida integralidad, donde las tres patas de nuestras praxis universitarias, que son la investigación, la denominada extensión, término con el cual nos peleamos bastante, pero que de alguna manera es lo que nos va definiendo en la práctica esa relación con la comunidad, y la formación de grado, intentamos, y digo con mucho esfuerzo, porque debemos reconocer que la universidad sigue siendo una institución académica muy conservadora, con la cual cotidianamente debemos sortear bastantes obstáculos, no solo burocráticos, para llevar a cabo estas prácticas que intentan ser embebidas, nutridas desde la pedagogía crítica. Como les decía, bueno, yo soy parte coordinadora de alguna forma de este gran equipo. La formación de grado, estoy a cargo de la materia problemática educativa, que es una de las primeras materias pedagógicas de 6 carreras de mi unidad académica. Dirijo un proyecto de investigación que específicamente estamos trabajando en uno de los barrios más periféricos de la ciudad de Río Gallegos, que es el barrio San Benito, donde constantemente estamos entablando relaciones con una escuela específica. Recién Terille hablaba de la necesidad de cómo construimos conocimiento científico desde las comunidades y con las comunidades, agregaríamos nosotras, y específicamente estamos hace unos cuantos años trabajando con el secundario 41 de este barrio, de esta ciudad, y el objetivo es poder, desde la investigación-acción participativa y un abordaje siempre vinculado desde elecciones políticas, pedagógicas, epistemológicas, éticas y estéticas vinculadas a la educación popular, lograr, junto con esta comunidad educativa, construir un conocimiento científico. Decimos que lo intentamos porque claramente es una construcción muy difícil. Recién hablábamos con el maestro Nano respecto de los tiempos y de los circuitos altamente cuantitativos de la evaluación, cuanto más en la universidad, donde los estándares son muy alejados de los ritmos, necesidades y procesos de las comunidades con las cuales trabajamos. Particularmente la IAP es una forma de hacer ciencia social, es una elección metodológica de construir un conocimiento con la comunidad, que implica de alguna forma recuperar, sistematizar y visibilizar los saberes de los sectores populares, fortaleciendo prácticas educativas que contribuyan a generar poder popular. También hoy se habló de términos gastados, de términos vaciados. Bueno, más que nunca creemos en la necesidad de llenar el concepto de lo popular. Y desde ahí que tenemos una elección por la educación popular freiriana. Tratamos de seguir a grandes maestros, tanto de nuestra región como también de la región grande latinoamericana,
y desde estas elecciones es que estamos llevando a cabo un proyecto de investigación, como les decía, y un proyecto de extensión que intenta, ahora después Moira, que es la última ponencia que la corrimos para que puedan ver la relación que establecemos, un proyecto de extensión que el año pasado se llevó a cabo en el mismo territorio que les contaba hace un ratito, que es un secundario, y este año pudimos contar con un espacio de mujeres, es un comedor, también que se llama Red de Mujeres Solidarias, un comedor del barrio San Benito, porque también consideramos que la universidad y la escuela debe abrirse hacia la comunidad cercana. No creemos en la tipificación de educación formal, no formal, sino que adhiriendo a las categorizaciones que hace María Teresa Sirvent o Luis Rigal, creemos en espacios educativos con distintos grados de formalización. Y es desde esa elección que no creemos en una universidad que está por fuera de la comunidad con la que trabaja. Nos peleamos muchísimo con terminologías vinculadas a la extensión, justamente como si fuésemos a extender un conocimiento sabio hacia aquellos ciudadanos de a pie, como si nosotros no lo fuésemos. No creemos en la concepción bancaria de la extensión. Para ello siempre recurrimos y volvemos al clásico de nuestro gran maestro Paulo Freire, de su libro Comunicación o Extensión, donde de alguna manera él nos plantea cómo podemos enfrentar concepciones de extensión a contra de pensarla como comunicación, procesos dialógicos, procesos horizontales. A partir de esta necesidad también de ir formándonos, cuando decimos que nos pensamos desde el sur, estamos muy alejados, estamos muy solos a veces, y desde ese lugar nos juntamos con grandes referentes, recién mencioné a dos de ellos, María Teresa Sirvent de la UBA y Luis Rigal de la Universidad Nacional de Jujuy, ahora ambos jubilados, pero que por suerte hemos logrado conformar con muchísimo esfuerzo una red para trabajar junto con la UBA, la UNJU, UMPA y una Universidad del Sur de Brasil, desde esta concepción de la IAP y de la educación popular en universidades públicas. Un poco para contarles la historia de este proceso que venimos llevando, de estas praxis. Somos un grupo que primero nos veíamos muy itinerantes, ¿no? Íbamos a donde nos llamaban, trabajamos mucho con docentes, con distintos colectivos, con distintas organizaciones barriales, sociocomunitarias. Organizamos también en nuestro territorio, porque consideramos que la universidad es también un territorio de militancia. Organizamos varias jornadas, distintos eventos. Tenemos una noción de que el campus tiene que llenarse, de que el campus tiene que ser habitado por estos actores con los cuales trabajamos, porque vamos a su territorio, pero la idea es que ellos también se puedan apropiar del nuestro, ¿no? Porque son parte. Hoy recién Nano hablaba de esta concepción democrática, de los espacios también vinculados como con esa característica de lo público. Y lamentablemente nuestras universidades están muy alejadas a veces de esa concepción desde lo real. Bueno, como les contaba, desde estas acciones vinculadas a distintos talleres, a distintas jornadas, hemos podido avanzar en algunas prácticas que intentamos se acerquen, como les decía, a las pedagogías críticas. Intentamos, con mucho esfuerzo, militar, como diría Sousa Santos, por una contrauniversidad, donde podamos llevar a cabo y también reflexionar sobre nuestras prácticas desde la concepción dialógica y crítica que poseemos sobre esta universidad, que esté al servicio de los sectores populares. Y consideramos que justamente uno de los grandes desafíos consiste en ir construyendo espacios dentro de las universidades donde los currícula se vaya al territorio y viceversa. Y esto también tomando a grandes maestros como el uruguayo Tomasino, que se pelea un poco también con esta concepción de extensión y nos plantea de entrada poder pensar
cómo en nuestros primeros años con nuestros alumnos en la denominada formación de grado podemos intentar curricularizar la extensión. Acá, por supuesto que no es menor qué condiciones de trabajo tenemos también los docentes universitarios para poder lograr equipos de cátedra constituidos como corresponden, donde tengamos 200 alumnos y podamos ir realmente al territorio en las condiciones que merecen nuestros alumnos ir. Y qué acompañamiento podemos hacer los docentes para que esa inserción en el campo concreto educativo, vuelvo a decir, no solo en espacios educativos formales, denominados de esa manera, sino en espacios educativos sociocomunitarios, de movimientos sociales, de distintos sectores barriales y demás, bueno, ¿cómo podemos garantizar un acompañamiento ético, ¿no? Pedagógico? Y para nosotros también la charla hoy de Nano nos vuelve a centrar en esta necesidad de que la pedagogía sea una de las herramientas más importantes para poder problematizar estas realidades que en estos contextos actuales están siendo, me parece que no hace falta explicitarlo, muy angustiantes para todos los sectores. Sectores a los cuales pertenecemos, y volvemos a decir esto porque constantemente, y bueno, no por eso no tenemos consecuencias, nos distanciamos de esta idea de que el universitario investigador está por fuera de esa realidad, ¿no? Nos contraponemos a políticas extractivistas del conocimiento que después publicamos y que no es propio. Y esto, bueno, por supuesto que nos va muy mal porque nunca llegamos a poder publicar todas las revistas indexadas y demás requerimientos que el mundillo académico nos reclama, porque trabajamos con comunidades y, como decía hace un rato, los tiempos y los procesos de trabajar con grupos en ámbitos justamente externos a la academia demandan otro tipo de posibilidades. 3 minutitos nada más. Bueno, acá están viendo algunas de las imágenes. La IAP no vamos a tener tiempo de desarrollar, pero la investigación acción participativa, entre otras premisas, tiene que lo que se problematiza, lo que se investiga, tiene que salir a partir de una demanda propia del grupo con el cual trabajamos, y no para el cual trabajamos, sino con el que trabajamos. Y la previa, si se quiere, de lo que Moira les va a contar ahora en un ratito nomás, en 2 minutos y medio, sería el trabajo que hicimos con un grupo de mujeres denominado Karkenaike, que es un grupo de mujeres que se trabajó en el barrio lindero al barrio San Benito, en el cual estamos ahora, que se llama el barrio Bicentenario, y a partir de un trabajo sistemático durante 2 años, con un taller semanal que hicimos con estas mujeres, vinculado con el cuidado enfermero, porque bueno, algo que no les pude contar, pero el equipo el cual coordino y con el cual trabajamos es un grupo interdisciplinario que no solamente está conformado por pedagogos, psicopedagogos, sino también por enfermeras, y realmente estamos aprendiendo mucho de esta concepción del cuidado enfermero, vinculándolo justamente con la educación popular, y a partir de este trabajo que hicimos durante 2 años y medio, 3, con este grupo de mujeres Karkenaike, surgió una necesidad muy puntual, que fue cómo seguir colaborando para que este grupo de mujeres, desde esta negociación cultural, pudieran empoderarse, ¿no?, a través del arte. Ahora un poco Moira les va a contar, es un barrio que prácticamente tiene muy poca presencia del Estado, no hay ámbitos culturales, de centros culturales, de gimnasios, y esto nos demandaron ellas mismas un espacio más recreativo, pero no por eso menos denunciante. Muchos de los que integramos el equipo de educación popular somos teatreros, además, y empezamos a pensar la idea de armar un proyecto de teatro comunitario para este grupo de mujeres, pero que también pudiese ser una invitación para la comunidad educativa con la cual trabajamos en el secundario del barrio lindero. Así que bueno, un poco les dejo como este planteo quizás desordenado, pero para que pueda Moira seguir con su exposición. Y para cerrar esta primera parte, también con otro gran maestro como es el Tato Iglesias, queríamos cerrar con esta frase que es como algo que intentamos tenerlo muy presente todos los días, que dice así: un último párrafo a la universidad.
a su alarmante contradicción entre su discurso progresista y su práctica de dar la espalda a los sectores oprimidos, a su reproducción de una burocracia sin sentido, fuera de la realidad, dedicada a la infraestructura, que quedará tan vacía como la ideología que de hecho transmite. Deberá sacudirse si no quiere quedar definitivamente alejada de los intereses y necesidades del pueblo que la sustenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la mesa. Ahora vamos a escuchar entonces a la licenciada Ramón Moira Silvana, que nos presenta en esta oportunidad talleres de teatro comunitario en una escuela de Río Gallegos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Un poco como decía Natalia, que hizo toda la introducción, así que algunas primeras diapositivas las vamos a pasar. Específicamente les voy a contar esta experiencia de teatro comunitario que hicimos en el barrio, ¿sí? El encuadre, como ya lo explicó Natalia, no lo voy a volver a repetir, pero sí queríamos contarle algunas cosas específicas de este barrio, de esta escuela y del análisis que hicimos de los talleres de teatro comunitario. Nosotros partimos del supuesto de que todo sujeto está inmerso en una realidad política, social y cultural que lo atraviesa y puede posicionarse activa y críticamente frente a la lectura de su cotidianidad del contexto. Un poco este supuesto es el que está siempre presente cuando hacemos cada experiencia de teatro comunitario. Y también trajimos, porque nos parece importante definir a qué nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de teatro comunitario, porque es teatro comunitario y no es otra cosa. Un poco en este sentido, consideramos y coincidimos con los autores en que el teatro comunitario es una herramienta para la transformación social, que genera un espacio para la expresión de los vecinos, para el rescate de un nosotros a través de la construcción y de la reconstrucción de la memoria colectiva y barrial, que es un poco lo que surgió con estas mujeres que primero iban a este grupo de Carquenaique y que después, a medida que pasaba el tiempo, las mujeres empezaron a empoderarse, empezaron a decir lo que les pasaba, empezaron a hablar. Eso fue un proceso muy lindo de cambio, que nosotros siempre tenemos la modalidad de que hay una persona del equipo, que registra y después analizamos qué pasa en cada taller, ¿no? Un poco interpelando la teoría. Y el proceso de las mujeres fue cambiando y la demanda fue, y lo que descubrimos también en ese grupo de mujeres, que ellas mismas empezaban a construir un espacio significativo y una construcción de un nosotros, ¿no? Ellas podían hacer algo en esa realidad a veces tan dura y tan difícil que viven los barrios que están en condiciones de vulnerabilidad social, como es este barrio en San Benito, agravado por supuesto por las condiciones climáticas, ¿no?, de la Patagonia. Citamos algunos autores, también Videgain, por ejemplo, que dice que el teatro comunitario es una oportunidad para construir colectivamente desde un lugar de oposición, resistencia y transformación, otra manera de pensar articulada como contrapoder. Y sobre todo hacemos hincapié en esta característica de que el teatro comunitario es transformador, ¿no? Congrega a los vecinos a pensar, a compartir, a expresar y debatir ideas y acciones de la realidad para incidir y originar cambios en forma colectiva, ¿no? Un poco lo que proponemos en cada encuentro es desnaturalizar esa realidad, esa opresión que viven los vecinos cotidianamente, para que ellos mismos empiecen a interpelarse, a pensar colectivamente de otra manera y para visualizar algunas propuestas de acción que pueden hacer para cambiarlas. Borba dice que la función del teatro comunitario es el rescate de las identidades, los encuentros, la comunicación para recuperar historias del barrio, de lazos sociales, y el teatro comunitario rompe con el aislamiento, la uniformidad y la pérdida de diferencias locales.
muy cortito, pero para que vean de qué barrio estamos hablando. El barrio San Benito es un barrio que se encuentra ahora dentro del ejido, pero hace nada más que 4 años, estaba fuera del ejido municipal. Tiene calles que son, por supuesto no tienen asfalto, solamente una principal, que es la que cruza todo el barrio. Cuando llueve, que ahora en Río Gallegos suele llover bastante más que antes, hay inundaciones. Una parte del barrio tiene gas, otra parte no tiene. El tendido eléctrico, los vecinos están colgados de la luz. Las instalaciones de gas, como también se la pasan entre los vecinos, son muy precarias, por eso suele haber incendios bastante frecuentemente. Hay mucha basura que se agrava por las condiciones climáticas del viento. Tenemos en Río Gallegos, en toda la ciudad, pero en el barrio se nota más, una superpoblación de perros sueltos que agrava todas las condiciones medioambientales y de salubridad. Hay criaderos de cerdos que son clandestinos, entonces esto trae aparejada que las napas de agua están contaminadas. Y lo que, como decía Natalia hoy, hay una débil presencia del Estado a nivel de las instituciones educativas. Hay solamente una escuela secundaria, que es con la que trabajamos nosotros, pero que tiene 3 años de antigüedad, un jardín que tiene 2 años, lo que pasa que ese jardín congrega a todos los barrios lindantes que tienen estas mismas problemáticas. Pero no hay instituciones que tengan que ver con la salud, hay solo un centro de salud que funciona 4 horas por día, que claramente cuando uno habla con los vecinos y los entrevistas no alcanza a cubrir las necesidades que tienen estas familias que suelen tener muchos hijos y que son muchos. O sea que si tenemos que hacer una generalización, es muy débil la presencia del Estado y muy indeficiente. Hay un solo micro que muchas veces no pasa, que pasa fuera de horario, los vecinos se quejan mucho de esto. Ahí vemos algunas fotos del agua. Esa es una dificultad que a veces nos encontramos cuando tenemos que ir al barrio, cuando llueve mucho o en la época invernal, cuando hay hielo, cuando hay escarcha. Es muy difícil llegar aún para nosotras que tenemos la suerte de tener auto, porque las calles son intransitables. Sí, vamos directamente, les contamos los talleres. Nosotros el año pasado en esta escuela secundaria, que ya teníamos algunos vínculos, empezamos a proponer los talleres que eran abiertos a la comunidad. Podían asistir los docentes, los padres y los alumnos. Perdón, esta es la parte más importante. Bueno, bueno, entonces vamos a cortar. Sí, tuvimos la particularidad, no sé si ustedes saben, que en la provincia de Santa Cruz el año pasado fue un contexto muy complicado a nivel educativo, social y económico. Las clases empezaron en agosto, entonces tuvimos un obstáculo porque la escuela estaba vacía. Nosotros queríamos ir a hacer los talleres de teatro y hasta agosto la escuela estuvo literalmente vacía de docentes y alumnos. Hicimos un taller por mes, pudimos sostenerlo, a partir de mayo empezamos con algunos vecinos que aunque no hubiera clases iban a la escuela. Sí, a partir de los registros que hacemos de cada taller empezamos a hacer un análisis, que esta es como la parte más importante, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Que se generaron espacios de participación donde los vecinos pudieron visibilizar y pensar colectivamente cuáles son las cuestiones cotidianas que los atraviesan. Entonces, entre ellos, en cada encuentro surgía la necesidad de problematizar la situación que estaban viviendo. Y se preguntaban ellos mismos, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está Río Gallegos? ¿Cómo está nuestra provincia? Los temas que salen de los talleres siempre son propuestas participativas, donde ponemos mucho el cuerpo en movimiento, son las deficientes condiciones del barrio y la no resolución por parte del Estado. Los vecinos constantemente se quejan de que no son atendidos en sus demandas. Y esto sale cuando ellos hacen las representaciones, referidos a la luz, a la inseguridad, a las inundaciones. Los vecinos hacen una especie de catarsis, ¿no?, que también es productivo en ese espacio, están muy enojados, pero después pueden pasar, digamos, no nos quedamos en ese primer nivel. Las dramatizaciones, una de las cosas que fue bastante fuerte y que nos llamó la atención, es que cuando las propuestas había que representar al Estado o al gobierno, el gobierno provincial estaba representado como la parca o la bruja, ¿no?
y también aparecía todo este contexto que había provincial de reclamos y de manifestaciones populares de todos los sectores de los trabajadores. Entonces aparecía, cuando nosotros analizamos cómo los vecinos eligen las situaciones para representar y cómo eligen en grupo finalizarlas, todos los finales tenían que ver con un Estado que estaba caracterizado como ciego, como dándole la espalda a las necesidades del pueblo, ¿no? Sin respuesta o castigando al pueblo, ¿no? Es decir, una representación del Estado negativa, plenamente negativa, caracterizada desde la negatividad y la indiferencia hacia los reclamos populares. También aparece, porque hay, si bien había un fuerte sector de movilización popular de diferentes sectores trabajadores, también hay mucha gente que estaba indiferente ante esto, ¿no? Entonces, en esas representaciones aparece esta dualidad, que es una dualidad que también se vive en la sociedad de Santa Cruz, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Una cosa muy valiosa que tiene que ver un poco con la esperanza, ¿no? Que siempre nos habla nuestro maestro Freire. Los vecinos, cuando los interpelamos, bueno, ¿qué hacer frente a esto? ¿Dónde está esta realidad? Lo que sale en las representaciones de teatro que hacen es que la solidaridad y la comunicación es lo único que pueden salvarlos. Ellos sienten y analizan todas las problemáticas que sufren a diario y como salida lo que ellos mismos proponen es que si el barrio no se une, que si ellos no se juntan, no van a poder demandar al Estado para poder obtener algún tipo de respuesta satisfactoria. Ahí había, me gustaría leerlo, bueno, aunque sea les leo alguno de las cosas que dicen los vecinos, ¿no? Entre los vecinos, algunos decían que había mucha unidad y en otros sectores del barrio que había mucha indiferencia, ¿no? Entre los vecinos no hay unidad, no hay amor, decían algunos, pero otros participantes decían, mediante los grupos de WhatsApp se da lugar a que nos comuniquemos más entre nosotros, hay más espacio de diálogo, en los barrios del centro no hay tanta comunicación, hay que resguardar la comunicación. Cuando les preguntamos a los vecinos, bueno, ¿y ustedes qué es lo que quieren sostener? ¿Qué es lo que no quieren dejar caer acá, en el barrio, en la escuela, en la comunidad? No quiero dejar caer la niñez, nos dijo una vecina, el merendero, los vínculos. No quiero dejar caer al otro, ¿no? Pensando un poco que hay gente que está a veces tan caída del sistema y sin embargo ellos mismos dicen, no quiero dejar caer al otro, no dejar caer los espacios que son significativos, no dejar caer a los amigos. Sí, ya termino. Y otra de las cosas que apareció, que nos pareció, también no lo analizamos ahora, pero como una posibilidad de seguir trabajando, es la representación de la escuela. La representación de la escuela en este barrio todavía es potente. Ellos dicen, la escuela en este barrio es la segunda casa de la gente. A mí me gusta ir a la escuela porque yo sé que es mi futuro, dijo uno de los alumnos, ¿no? Una representación que ante la escuela tan vapuleada y por ahí de algunos sectores del centro de la ciudad, sin embargo, en este barrio la escuela todavía sigue siendo un lugar de pertenencia donde se vislumbra algo de esta esperanza. Sí, cierro con lo que dijeron los vecinos, porque lo que diga yo no importa demasiado. Cuando le preguntamos a ellos cómo vivenciaron estas experiencias, los vecinos dicen, podemos jugar a ser otros, a imaginar otras realidades posibles. Podemos ser formadores de nuestro propio destino. Pudimos ponernos en el lugar del otro. Mientras nos contábamos la realidad, nos indignábamos, nos pusimos contentos de pensar que podemos cambiarla. En poco tiempo uno puede ponerse más serio, más comprensivo, pensando más en lo que nos pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la próxima presentación, ¿sí? A cargo de Novoa Gustavo Héctor y Marcia Guadalupe Piceta. Los invitamos a que suban.
A continuación nos presentarán la experiencia titulada Cartas a quienes pretenden enseñar en un contexto de privación de la libertad. Marcia Guadalupe Piceta es profesora en Lengua y Literatura, egresada de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, egresada además del postítulo de Educación en Contexto de Encierro. Se desempeña como docente auxiliar en las materias Introducción de Estudios Lingüísticos e Investigación Educativa. Héctor Gustavo Novoa es profesor para la enseñanza primaria y técnico superior en Comunicación Social, egresado del postítulo de Educación en Contexto de Encierro. Los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muy contentos de haber llegado a este congreso después de un camino largo, después de haber recorrido un montón de situaciones, de experiencias, de precongresos. Así que yo, en lo personal, muy contento y agradecido por estar acá hoy. Las cartas surgieron porque estábamos transcurriendo un momento de nuestra historia personal y de estudio, que era el postítulo en contexto de encierro. Entonces la mayoría de nuestros compañeros eran docentes que estaban interesados, querían saber, querían comprender cómo era trabajar en una alcaidía, en una cárcel. Entonces uno de los profesores nos dio la idea de poder contar a través de estas cartas lo que le podemos llegar a contar a una persona que se anime o tenga ganas de trabajar intramuros. Nosotros somos docentes, profesores de lengua y literatura. Trabajamos en una institución educativa que dentro de sus propuestas tiene como objetivo llevar la educación secundaria formal a las unidades de detención de Ushuaia. Estas unidades de detención son tres, una alcaldía central masculina y sus anexos, una masculina y otra femenina. Estamos hablando alrededor de 100 personas. En la provincia hay aproximadamente 200 personas detenidas, 100 están en Ushuaia y las restantes acá en la unidad de detención de Río Grande. Hago esta aclaración porque nosotros no pertenecemos al servicio penitenciario, sino que trabajamos en el marco de un CENS. Bien, voy a empezar con la primera carta. Compañeros, en primer lugar, queremos darle las gracias por dejarnos compartir nuestra experiencia de trabajo. Hacemos lo que nos gusta, es cierto, pero no tenemos muchos años en esto, aunque sí la convicción que desde nuestro lugar hacemos lo posible para que los días de encierro punitivo sean un poquito diferentes. Sin lugar a dudas, la educación en contextos de privación de la libertad debe ser entendida como un derecho humano fundamental que toda persona debe tener garantizado sin discriminación alguna. Esta modalidad del sistema educativo argentino fue reconocida con la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 en el año 2006. Este reconocimiento supone comenzar a transitar un camino en que la educación en cárceles, institutos de menores y centros de abordaje de la problemática del consumo posibilite la ampliación y el ejercicio pleno de derechos sociales y personalísimos. El sentido de la educación en contexto de encierro es garantizar el ejercicio al derecho a la educación, derecho al que posiblemente no hayan accedido muchas de las personas que se encuentran frente a la posibilidad de estudiar por primera vez al atravesar la privación de la libertad en una cárcel. Acaban las palabras de quienes todavía creemos que la educación derriba muros. Esperamos que les sirvan. Los docentes que desempeñan sus tareas o aquellos que los desean hacer en escuelas que funcionan dentro de unidades penales o en nuestro caso alcaidías, primeramente deberán estar convencidos de que la educación es un derecho de todos, incluidos quienes están privados de la libertad.
Por otra parte, el desafío particular de trabajar en la alcaidía es construir una escuela que posibilite un espacio y un tiempo para vivir la experiencia otros mundos posibles, incluso en el encierro. Nuestro trabajo es un constante desafío. No sabes con qué te vas a encontrar cuando llegas a la alcaidía, ya que el hacinamiento, la pérdida de intimidad, las ceremonias degradantes como las requisas, las formaciones de recuento, la reglamentación de las mínimas actividades cotidianas, llevan al alumno a un proceso de infantilización y de ausencia de responsabilidad personal. Y hay más. Por ejemplo, si el encargado de educación está de vacaciones, tenés que decirle vos a los penitenciarios quiénes son los alumnos que asisten a clases. También tenés que separarlos en grupos, pero esos tienen que ser afines y tampoco pueden ser muy grandes, 2 o 3. Es normal que dejen de asistir un tiempo a clases, pero hay que tenerles paciencia. Son como chicos de la primaria y sobre todo hay que escucharlos, necesitan que los escuchen. Toman al lenguaje como un objeto de resistencia y de identificación, dotándolo de términos propios del ámbito carcelario. Conforman un idiolecto que sustituye al lenguaje cotidiano. En este sentido, es conveniente promover espacios de expresión oral y escrita, donde se ponga en tensión el habla coloquial que predomina afuera y el idiolecto carcelario. La difusión de la lectura y facilitar el acceso a libros puede contribuir a expandir el lenguaje y fortalecer las capacidades cognitivas. En estos contextos, el acceso a la educación posibilita la interrupción de los destinos homogéneos determinados por las condiciones económicas, por las carencias materiales y afectivas, por la vulneración de los derechos. A veces no damos clases únicamente, charlamos, tomamos unos mates y de paso aprendemos. Nuestros alumnos tienen la particularidad de ser muy demandantes, necesitan de nuestra atención y de nuestro acompañamiento permanente. La enseñanza en contexto de encierro implica generar condiciones de libertad, de diálogo, recuperación de los saberes y experiencias de los estudiantes, las que permitirían un contexto adecuado para la creación y apropiación de conocimiento. También implica repensar las propias representaciones sociales que se definen por un contenido, imágenes, sistema de clasificación, categorías, opiniones, que se relaciona con un objeto, un trabajo a desarrollar, lo que sucede en la economía, la pobreza, la educación, la justicia. En efecto, es representación de algo o alguien. Vivimos en una sociedad en que ciertos significados estigmatizadores circulan libre y abundantemente a través de los medios de comunicación y van configurando nuestra manera de mirar la realidad, orientando nuestra manera de actuar. En efecto, las representaciones de un objeto, de un hecho, de problemas, etc., son sociales, en tanto son compartidas por un grupo de personas, construidas en forma colectiva y tienen la capacidad de orientar o dirigir los comportamientos de los sujetos. En la alcaidía vemos a hombres destrozados moralmente porque la cárcel es un palo demasiado fuerte. Hablamos de gente como vos, como nosotros, ciudadanos que un día cometieron un error y se dejaron arrastrar por la bestia que todos llevamos dentro. Una de las cosas que hemos aprendido en la cárcel es que nadie está libre de acabar preso. Nadie puede decir de este agua no he de beber porque son infinitos los caminos que conducen a la prisión, e infinitas las razones por las que se puede perder la libertad. Basta dar un mal paso para que una vida se trunque irremediablemente, para un hombre normal se convierta para la justicia en un delincuente y lleve encima para el resto de sus días el estigma del presidiario. Este estigma no solo afecta al propio presidiario, la cárcel también es el dolor de una madre que hace cola para ver a su hijo, la humillación de una esposa o una novia en la intimidad vigilada, la vergüenza de sus hijos que tienen que soportar insultos y bromas de mal gusto porque su padre está preso. La cárcel no solo estigmatiza al delincuente, estigmatiza también a su familia. La cárcel no es evidentemente un mundo para vivir en él. Entre estos muros no se resisten esos tópicos de que los presidiarios son hoteles, que viven en hoteles 5 estrellas. Aquí se puede sobrevivir, vegetar, esperar tiempos mejores, soñar con la libertad y con la vida, pero vivir difícilmente. Si lo dudás, imagínate 5 o 10 años de tu vida compartiendo una celda con tipos duros y para nada dispuestos a hacer agradable la existencia. Imagínate la rutina de los días, la soledad de las noches,
la desesperación, la impotencia, la humillación, el miedo. Imagínate los años lejos de tu familia, de tu casa, de tu ambiente, de tu trabajo, sometido a una absurda disciplina de partes y recuentos, obligado a ser duro o a parecerlo, continuamente vigilado, presionado, tratado como un pibe que si se porta bien obtiene beneficios y si se porta mal castigos. Imagínate esos años de tu vida soportando las mismas bromas pesadas, escuchando las mismas órdenes, viviendo al ritmo de una cumbia que nunca acaba, soportando esos olores, mirando el mismo muro, recorriendo las mismas galerías, sabiendo que la vida está afuera, tan lejos de tu alcance como la libertad perdida. En el que hoy día hemos visto esto, que esta no sirve para nada, que no mejora al hombre, que lo endurece o lo destruye, que las cárceles son criaderos de odio. Bien, esa es la primera carta, una de las tantas, y Marcia va a leer la segunda. Para que ustedes tengan una idea de cómo es el trabajo in situ, acá el compañero va al pabellón a dar clase, no es que los alumnos salen a una escuela, ¿sí? Entonces está expuesto, como el resto de los alumnos internos, a toda la contaminación sonora y olfativa que hay en una cárcel. Esas son las condiciones de trabajo, de vida de los internos y de trabajo de nosotros. Ciertamente la cárcel, entre todos los escenarios imaginables para enseñar, no configuraba el horizonte de lo probable al momento de estudiar lengua y literatura. Existía así la tímida convicción de que el camino emprendido suponía, en la Argentina posterior al saqueo menemista, transitar comprometidamente los espacios en los que se vivía más descarnadamente la desigualdad y la injusticia. Entendemos que la educación, cuando se asume como un discurso y un hacer situado en coordenadas espaciales y temporales determinadas, y además un quehacer atravesado por las ideologías, las relaciones de poder, es condición de posibilidad para el desarrollo de prácticas de resistencia. Entender la escuela como aparato de hegemonía implica pensar a la escuela como una institución atravesada por las relaciones de poder y con la capacidad de legitimación de determinados modos de pensar, sentir, conocer y hacer. Así, se complejiza la noción de aparato de ideología sostenida por Althusser y los críticos reproductivistas. Adquiere un valor central la presencia de la contrahegemonía, es decir, la posibilidad de la disputa de las representaciones dominantes del mundo que se transmiten, de las prácticas que se promueven, de los saberes que se plantean como legítimos. Disputa que abre el espacio para la construcción de alternativas. Los sujetos aparecen activos, adhiriendo a un proyecto, no ya como seres pasivos a quienes se les impone la ideología dominante. En tal sentido, un camino posible para quien pretenda enseñar en un contexto de privación de la libertad, y aquí hago una pausa, digo privación de la libertad para hacer referencia a la privación en las cárceles, porque si hablo de encierro, estoy invisibilizando que no es lo mismo estar privado de la libertad en una cárcel que en un centro de rehabilitación de adicciones, no es la misma situación. Retomo ahora. En tal sentido, un camino posible para quien pretenda enseñar en un contexto de privación de la libertad es primeramente pensar y vivir el acto de educar como una práctica que no está condenada de modo alguno a la reproducción mecánica de las relaciones de dominación, sino como un hacer que supone una lucha que es, en el terreno más específico de la enseñanza de la lengua y la literatura, por los signos y la significación. Esto, sin embargo, no supone tomar como punto de partida el optimismo ingenuo sobre el que advierte Paulo Freire. Optimismo según el cual la educación basta en sí misma para asegurar las transformaciones necesarias para terminar con las desigualdades sociales. Es así que una praxis educativa crítica y transformadora es consciente de sus limitaciones, de los condicionamientos políticos, económicos, culturales, ideológicos y epistemológicos que la atraviesan. Más aún si esa praxis está situada en un contexto de privación de la libertad. En tanto existen condiciones materiales y simbólicas de existencia en la cárcel que menoscaban y aniquilan
la condición humana, la dignidad humana, hasta el punto que el llamado a la resocialización del recluso no es más que letra muerta, un eufemismo del lenguaje judicial para el disciplinamiento y el castigo. Nosotros no trabajamos desde el punto de vista de la resocialización. Ese es un discurso que quedará muy bien en el lenguaje judicial, pero entendemos que la educación es otra cosa. Concretamente, en la ciudad de Ushuaia existen alrededor de un centenar de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad social. No solo por las condiciones paupérrimas a las que se encuentran expuestos en la alcaldía, sino también porque aún antes de la situación de encierro han sido niños y jóvenes expulsados por la sociedad y por las diferentes instituciones del Estado, entre ellas la escuela. Existe, por lo tanto, una doble vulnerabilidad, aquella que refiere a las condiciones previas de la privación de la libertad y aquella que es consecuencia de la sanción punitiva. La escuela, en tal sentido, no basta en sí misma para empoderar a los derrotados de la historia. Sin embargo, y en un plano menos abstracto, y dado que reflexionar respecto de la práctica educativa en contexto de privación de la libertad supone para nosotros pensar en personas concretas, con un nombre y una historia singular, entendemos que lo posible y lo necesario es habilitar un espacio de reinvención para que quienes se encuentran alojados allí puedan construir un nuevo proyecto de vida u otros horizontes posibles. Así, lo imperativo en sentido kantiano es volver real lo posible y lo necesario. Muchas gracias. Bueno, vamos a recibir y a presentar la última experiencia de esta mesa. Recuerden que una vez presentado las diferentes experiencias, vamos a abrir un momento en donde Nano comentará las diferentes experiencias y también vamos a tener lugar a comentarios, preguntas que el público quiera hacer con respecto a las diferentes propuestas que fueron presentadas a lo largo de la jornada. Vamos a presentar entonces a nuestro último expositor, ¿sí? Viene de la provincia de Buenos Aires, de González Catán más precisamente, y es el señor Javier Perini, ¿sí? Javier Perini es director de la Escuela La Salle de González Catán, provincia de Buenos Aires, y él nos presentará la propuesta titulada Descalzos por la Angostura, formatos escolares y trayectorias individuales en una escuela secundaria. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, un gusto poder estar acá. Un doble gusto porque tanto lo que yo puedo contar hoy como las cosas que se han contado están inmersas en un contexto de deterioro a lo que es la profesión de los trabajadores de la educación. No es casual los pañuelos negros de ayer de Paritaria Ya, no es casual que hoy yo como director le tenía que contestar a mi inspectora cuántos compañeros adhirieron al paro o no, y en medio de todo eso nos toca, como un poco comentaban los colegas, a los cuales les agradezco sus palabras, nos toca armarnos en esperanza, ¿no? Nos toca cultivar la esperanza y animarnos y acá también digo, más allá que nos hayan robado la palabra, no nos robaron nada, a decirle a cada pibe, piba, sí se puede, ¿sí? Un sí se puede sincero, un sí se puede genuino, ¿sí? Un sí se puede construido del encuentro entre los trabajadores de la educación y los estudiantes. La experiencia que yo quiero contar tiene que ver muy básicamente con una experiencia en González Catán. Contextualizo muy rápidamente dónde se encuentra González Catán. Mayormente cuando hay elecciones se suele hablar del partido de La Matanza porque tiene alguna decisión electoral muy fuerte, ¿no? Es un municipio muy grande de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 4 millones de habitantes,
y se le dice la quinta provincia o por ahí se la contextualiza así. Bueno, en ese espacio grande poblado se encuentra el pueblo de González Catán. Y en ese contexto a nosotros nos tocó la oportunidad de pensar una escuela secundaria con la ley que nace en el 2006 y su obligatoriedad. Y en ese contexto nos empezamos a poner a estudiar sobre qué escuela secundaria queríamos. Esta escuela secundaria va a estar inmersa en un espacio socioeducativo mucho más grande, que se llama Fundación Armstrong, donde se encuentra un nivel inicial, una primaria que ya tiene más de 100 años, un centro de educación complementaria, una casa joven que es una suerte de hogar de día, un centro de formación profesional, un CENS y aparecía la escuela secundaria. En total somos unos 1.900 estudiantes y algo así como 200 educadores. En ese espacio socioeducativo de diversos formatos nos tocó pensar algo que no existía justamente. Teníamos una primaria centenaria que ya había cumplido 100 años en esos parajes de González Catán, y no teníamos escuela secundaria. La ley de obligatoriedad de la escuela secundaria nos dio la oportunidad de soñar juntos un espacio ahí. ¿Qué escuela secundaria queríamos? Naturalmente no la que existía, eso está clarísimo y está claro también acá en todo el auditorio. ¿Qué tipo de escuela secundaria queremos? Seguramente no la que ya existía. Entonces empezamos a investigar qué. Y en la investigación hubo dos cosas. Una, las palabras que yo invito a transitar en el título, ¿no? Esto de hoy también, digo, muy comunes, muy usadas entre todos nosotros, que es la cuestión de los formatos escolares. Hoy Flavia hizo hasta el hartazgo hincapié en eso. Y esta palabra simpática que también anda dando vueltas, que es la de trayectorias escolares. Trayectorias escolares en un sistema graduado, ¿no? Ahí ya empiezan las primeras coaliciones inmediatas. Y entonces ahí nos encontramos con dos cosas. Una, con el juego de esas palabras. Con respecto a esas dos palabras digo apenas dos señalamientos. Hay una historia que escribió Werner Herzog. Herzog es un director de cine que hasta ha filmado aquí en Antártida también. Que ha hecho muchos documentales, muchas películas. Pero él tiene este pequeño libro que se llama, hoy el lugar acá es bastante apropiado, del caminar sobre hielo. Y él ahí hace un pequeño relato. Una amiga se le está por morir. Él está en Múnich, Alemania, y su amiga, Lotte Eichner, se encuentra en París. Había sido exiliada durante la guerra. Y él se entera en los años 70 que ella se va a morir. Y él se dice algo, dice, no se puede morir. ¿Cómo se va a morir ella? No puede. Mi amiga le hizo tanto bien al cine alemán, no se puede morir. ¿Y qué hace? Agarra un bolso y se va caminando desde Múnich hasta París. Y el librito lo único que cuenta es algo que le pasó caminando, que vaya a saber si es verdad o mentira, no importa. Era lo que él sintió al caminar. Y cuando hablamos de trayectoria me parece que se trata justamente de eso. De pensar nuestros caminares, de pensar dónde cada piba y cada pibe camina, qué camina. Algunos compañeros acá hablaron de ese barrio de Ríos Gallegos. Bueno, ese caminar de todos los días, cómo llega a la escuela, cuándo llega, qué trae, siempre trae algo, trae mucho más de lo que uno imagina. Uno no sospecha lo que puede un pibe o una piba muchas veces. Y está bueno empezar a sospechar eso, todo lo que puede. Como tampoco muchas veces sospechamos lo que podemos nosotros. Que esa fue la otra pata. Nos tocó como comunidad educativa convivir con un montón de trayectorias formativas diversas. La primera, y hago mea culpa, fue la mía como directivo. Fui un desastre. El primer año mío sobre todo. Creo que ahora uno va aprendiendo algo. Hace 11 años que estoy en Catán. Con este no se puede, este no me hace caso, ¿y qué querés? Hay que cambiarlo, saquémoslo de este curso. Digo, era un mundo que yo me quería construir, erradísimo estaba. Empecé a descubrir que con esa comunidad era la que teníamos que pensar la oportunidad de una escuela para 714 estudiantes actualmente.
Y ahí convivieron las trayectorias que entendemos la igualdad por el mérito, que entendemos la igualdad por la oportunidad social que estamos dando, que entendemos la igualdad por una forma distributiva de oportunidades, a este sí, a este no, y empezaron a convivir todas estas tensiones y conflictos que aún hoy en día siguen conviviendo. Nos llevó aproximadamente 3 a 4 años, por ahí andan circulando algunos textos que yo compartí, después voy a hacer referencia, que está escrito en el año 2010, quise compartir esos para ver en la búsqueda que andábamos, no en modelos terminados que no están terminados aún. En esa búsqueda la comunidad educativa empezó a decir esto no, esto sí, esto no sabemos qué, pero nos gusta más que esto. Esto entendemos que nos puede traer aire fresco. Esto no es nuevo, es viejísimo, pero lo habíamos dejado de hacer. Por eso hubo que descalzarse, sacarse los zapatos, desarmarse un poquito y empezar a caminar por la angostura, por caminos estrechos, complicados, poco transitados o olvidados. O quizá que no tenemos ni el mapa, entonces no nos animamos a caminar, obviamente. Se nos exige siempre saber todo y todo. Y en ese caminar, y con esto termino, puntualizo, digo, el objetivo de esta ponencia, es empezamos a pensar dispositivos para una escuela en donde los pibes no repitan de año. En donde sabemos que repitencia se traduce obviamente en abandono, ¿no? Después veamos quién abandona a quién. Bueno, eso es otra gran discusión. No hablamos de deserción, por favor. Sí, nada, no son desertores, por favor. Pero sí sabemos que nos abandonamos. Gracias. No son desertores. Y nos abandonamos mutuamente, digo, hay un poco y un poco, hay un poco de la comunidad que no nos entiende o no nos hacemos entender, hay un poco del pío o la piba que agradablemente nos encontramos. La palabra encuentro es en contra también, no es grato siempre el encuentro, pero tenemos la posibilidad de que la escuela siga siendo uno de los pocos lugares donde se pone el cuerpo y nos vemos cuerpo a cuerpo. Puede haber educación virtual, nos sirve, hemos hecho posgrados así, nos agiliza mucho en nuestra vida trabajadora seguir aprendiendo, pero la escuela tiene eso, nos encontramos cuerpo a cuerpo, así nos guste o no nos guste. Rostro a rostro, ojos a ojos. Y entre los dispositivos que empezamos a pensar, empezamos desde el apoyo escolar, que no es nada nuevo, pero que los hicimos con las mamás de la comunidad, porque lo que nos interesaba era alguien que le ponga el cuerpo a decir vos hacés la tarea, no importa qué tarea, que muchas veces sabemos que en las casas no hay espacios para hacer tarea, no hay una mesa, digo. Pasamos del apoyo escolar a la escuela de verano. Algunos docentes dijimos, más oportunidades. Y si no se la damos en la escuela, en el mundo no se la dan. ¿Queremos ese mundo nosotros? Entonces empecemos a dar oportunidades acá. Si la escuela es, no, porque afuera no te dan todas estas oportunidades, bueno, que sea acá. Y pasamos entonces del apoyo escolar a la escuela de verano, pasamos a la reunión colegiada, donde los compañeros nos sacábamos los ojos en decir quién sí, quién no, para preguntarnos qué aprendió o no aprendió, para preguntarnos qué es mejor para ella y para él, como comunidad educativa, qué queremos de Brian o de Silvia, la imaginamos de nuevo haciendo segundo, la imaginamos mejor en tercero, y si la imaginamos entre segundo y tercero, ¿qué? ¿Cuál va a ser el lugar de Silvia? Porque es importante que Silvia siga estando con nosotros. Y después pasamos a otro formato, que es el formato de RECU, o de recuperación de aprendizajes, le llamamos nosotros, que es un dispositivo que en realidad lo que hace es que pibas y pibes puedan pasar de año hasta con 6 materias, es decir, la mitad más 1 de la cursada. Por varios motivos. Uno es para reconocer lo que se hizo bien. ¿Sí? Si uno hizo bastantes cosas bien, ¿por qué tiene que volver a hacerlas? Segundo, porque decimos, a menos estudio, más escuela. ¿Dónde recuperas el aprendizaje? En nuestra misma escuela. Venís a la tarde, estás más tiempo, en otro tiempo, en otro formato. Esto exigió a la comunidad docente a preparar lo que decimos trayectos de recuperación, que no eran simplemente cuestionarios o ejercicios,
sino clases pensadas con qué le querés decir a este o a esta piba que se llevaron tu materia, o la materia que vos compartís con otros y la das. Y entonces así tenemos un sistema que lo peleamos en la provincia de Buenos Aires, hicimos lobby, y salió una resolución que es la 571/10, justamente cuando empezaba nuestro cuarto año, que era el primer año de secundario, donde los estudiantes pueden llevarse y pueden acreditar estas materias en contraturno, las recursan, por así decir, durante todo el año. Para finalizar, digo, y cerrando esto, esto sigue en evaluación, los grupos se mantienen, es una carga más grande. Tenemos algún lío con el egreso, porque terminan egresando, pero con 6 materias, con 7, y después hay que pensar los trayectos de acompañamiento para que tengan su titulación. Y hay algunas cosas que las tenemos legalmente permitidas y otras que no las tenemos legalmente permitidas o que explotamos los formatos que existen, como decía hoy Flavia. Explotamos el formato que da un montón de oportunidades más de las que imaginamos muchas veces. Así que estos han sido nuestros dispositivos, seguimos caminando descalzos y por último un par de referencias bibliográficas. Por ahí andaba circulando, algunos les pude dar, disculpen, un auditorio enorme de esta revistita Canto Maestro, algo que escribimos justo con Gustavo Gali sobre esto de inclusión educativa. Y hay un texto de Gustavo Gali que habla de esta experiencia de la escuela de González Catán, que se llama Educación Popular y Escuela Secundaria, que es un libro que es de la misma editorial de los que están vendiendo allá, que también habla sobre esto, digo, como datos. Y acá yo estoy su servidor para lo que quiera. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Difícil porque uno se siente un paracaidista opinando sobre el trabajo de otros en un escenario, en un territorio que no llega a conocer. Los escasos 15 minutos con los que ustedes se pusieron, muy difícil me puedan transmitir en qué dificultades tuvieron que abordar, qué tipo de errores cometieron. Que me parece lo más importante cuando se pone un proyecto. Los docentes tenemos una cultura del éxito que suele no favorecer nuestro crecimiento intelectual. La escuela nos obliga a que nuestros chicos sean exitosos y si se equivoca, le rayo el cuaderno. Cuando debiéramos de recuperar una pedagogía del error, porque no son las prácticas exitosas las que generan aprendizaje. Las que generan aprendizaje son las prácticas que fracasaron. Si ustedes arman un proyecto, lo tienen que exponer y en 15 minutos logran transmitirlo con nitidez, transmitirlo bien, es decir, tener una práctica exitosa, en el próximo congreso van a repetir lo mismo. Y va a ser otro el objetivo, otro el público y los van a costar. Lo mismo le pasa al docente cuando da clase. Organiza una charla, uno arma todo un papel, algunos arman un PowerPoint, arman toda la pituquería que nos permite hacer la tecnología y no va bien. En el próximo repito todo. Y bueno, pero no aprendí nada. Estoy repitiendo. Creo que si nosotros estuviéramos corridos de esa práctica exitosa, de juntarnos en estos espacios para contar las perdidas, las que no pudimos resolver, las que nos fue mal, las que no logramos lo que nos proponíamos, entonces estos congresos serían espacios de aprendizaje mucho más fértiles. Pero hay un mandato cultural, un mandato social, que acá se vienen a contar solo las ganadas. Y atención,
esto no lo digo como cuestionamiento, crítica a lo que están trabajando, ¿eh? Digo que está naturalizado que esto sea así. Y nos cuesta corrernos, y entonces nos cuesta pensar que esto pudo haber sido distinto. Y esa naturalización de que las cosas son así, después me lleva también a tener dificultades para plantear lo que yo decía esta mañana, esa nueva escuela que estamos necesitando. Aclarado esto, y de dónde voy a tomar un poquito cada proyecto para no ser tan chanta y no hablar o pensar que me estoy lateralizando. El primer proyecto, un tema doloroso y nodal actual, la universidad. Yo considero que escuela es desde el más modesto de nuestros jardines de infantes hasta la más encumbrada de nuestras universidades. Eso es escuela. La universidad se transformó en una especie de aristocracia de la escuela y se separa un poco y logra hace 100 años, con la reforma del 18, 100 años, dar un estatus que hoy está perdiendo. ¿Por qué es una universidad? Porque la universidad tiene 3 engranajes motores de su funcionamiento. Uno es la extensión. La universidad, la sociedad la nombra depositaria del saber que socialmente se acumuló para que lo preserve, lo recree y se lo devuelva al medio cuando el medio lo necesita. Gratis, por supuesto, porque no es de ellos, no pueden cobrar por lo que no es de ellos. El segundo motor es la investigación. La universidad, al extenderse al medio, va a recoger las problemáticas susceptibles a ser investigadas. Ese producto de esa investigación vuelve en extensión al medio o va a las cátedras como objeto de estudio, como objeto de aprendizaje. Y el tercer elemento es la enseñanza. Pero esto que debiera ser una universidad, debiera ser cada cátedra. Cada cátedra debiera tener su proyecto de extensión, su proyecto de investigación y su proyecto de docencia. Sin embargo, las cátedras solo se dedican a la docencia. La Universidad Pública Argentina se distingue de la universidad privada básicamente porque tiene capacidad de investigación. Porque la investigación es una inversión. Para el capitalismo es un gasto o es un negociado. Entonces, lo que es producto de la investigación se vende en el mercado y muchas universidades públicas, producto de los asfixias presupuestarias que están viviendo, están recurriendo a esto. Se están convirtiendo o en enseñaderos, no son universidades, solo enseñan. Entonces es un enseñadero eso. O están vendiendo resultados de su investigación a empresas o aceptan financiamiento de las empresas para investigar determinadas cosas y llegar a determinados resultados. Cuando Monsanto subvenciona una universidad para investigar qué pasa con los agrotóxicos, los resultados ya los sabemos. El glifosato es agua bendita. Entonces, me parece que el debate de ese sector de la escuela hoy es vital para que la universidad vuelva a honrar la reforma del 18 que influyó en la constitución de las universidades de todo el continente y en algunos casos mundiales. Esa reforma que con Deodoro Roca, márcame aquí, que no pertenecía, o sea, una universidad que era solo varones y muy pocos participantes en Córdoba, pero que va a ser un movimiento muy fuerte, va a tomar la universidad, va a empezar a pelear en la calle y va a lograr una reforma sustantiva que todos, no hay nadie que se oponga a la reforma del 18 y que no honra la reforma del 18 y hagan discursos altisonantes sobre la reforma del 18, pero nadie la cumple. Organicémonos y vayan. Entonces, me parece que el proyecto que las compañeras presentaron sobre incluir dentro de la universidad la educación popular
podría ser una beta fértil para empezar a honrar esa reforma del 18 en la teoría y en la práctica. El teatro comunitario, que viene enganchado a este proyecto, me parece, es otra cosa que tenemos que pensar. Ustedes saben, yo estuve 6 años exilado en Italia. La dictadura del 76 me detuvo porque no pude explicar que Paulo Freire era un subversivo. Yo le decía que era un pedagogo, yo decía que era un subversivo, no nos pusimos de acuerdo, hermano, me metieron preso. No en vano Pablo tenía el altísimo honor en América Latina de que sus libros fueran destruidos por todas las dictaduras del continente, lo cual terminó siendo un homenaje a él. Y después me fui al exilio a Italia. En Italia había una fiesta que a mí me llamó la atención, se llama la fiesta Noi Altri. Traducido sería la fiesta de nosotros los otros. Un día a la semana, todo el barrio se disfraza de otro que exista en el barrio. Entonces se intercalan roles con una dramatización, con una especie, pero se visten como ellos, hablan como ellos, y dura una semana eso, hasta que el otro lo identifica. Es decir, y termina a las risas con enojos, pero ¿cuál es el rol de esto? Es que la sociedad se pone a sí misma un espejo en la función de otro sujeto social. Entonces, en lugar de decir, mira, a vos me parece que vas a hablar, no, voy y lo represento. Me saco la bronca, amiguísticamente. Es decir, el teatro era una especie de psicoanálisis donde nos ponían enfrente un espejo, siguen haciéndolo actualmente. Pero era el teatro una herramienta que llegaba a este nivel. Un docente, para mí, un buen docente es un buen actor. Si yo estoy enseñando a leer y leo aburrido, no hago paréntesis, leo todo, los chicos se me duermen. Yo para leer tengo que dramatizar, tengo que actuar eso que estoy leyendo, manejar los silencios, crear expectativa en el relato, de tal manera que el chico se posesione de la narración, la haga suya y la vivencie y despierte todo su mundo afectivo. Lo mismo con cualquier conocimiento. Mucho más cuando el teatro adquiere identidad, adquiere estatus como herramienta pedagógica, como en el caso que están planteando acá, para asumir situaciones dolorosas que a veces nos cuesta poner en palabras, como es las condiciones infrahumanas que se viven en los barrios. A veces esa condición inhumana termina anestesiando. Entonces el teatro es el que desapoltrona, saca de la escena de confort y nos hace ver que la situación es otra, que yo no quiero ver. Pero además como situación de aprendizaje. Se puede aprender muchísimo. Yo vengo de un bachillerato popular donde muy marginal, donde una escuela de teatro representaron una Antígona de Artaud. No está loco, la versión de Antígona más compleja, que es la cuestión del poder. No, lo habían hecho muy bien. Después la filmaron, la llevaron a un CD y la repartieron casa por casa y le iban explicando. Entonces de ese teatro disfrutó todo el barrio. Aún aquellos que jamás habían tenido acceso al teatro, esa es otra cosa. Los sectores dominantes se han apropiado del patrimonio cultural más fértil para la vida del ser humano y se le declararon los propietarios en exclusiva. Entonces hacer teatro en un barrio suena extraño. Es famoso Norman Bricky porque hacía teatro en los barrios. ¿Cómo que es famoso Norman Bricky? Yo me enojaba con esto porque en realidad esto debe ser lo normal para actor de teatro. Y Bricky era la excepción porque iba al barrio.
porque le habían privado a los sectores populares la posibilidad de acceder al placer de una obra de teatro y al aprendizaje de una obra de teatro. Entonces, las potencialidades de una obra de teatro son insondables. En la escuela a veces se hacen dramatizaciones, pero también se hacen un ritual de dramatizaciones, no se hace teatro. Se hace un acto y uno se disfraza de San Martín y el otro del Sargento Cabral y el otro del Caballo Blanco. Eso no es teatro. Y el teatro tiene varias cosas. Una cosa es representar una obra de teatro, otra cosa es escribir esa obra de teatro, otra cosa es hacer el guión. Entonces ahí se suma la literatura, se suma la lengua, se suma toda la producción de sentido. Contexto de encierro. Sí, conozco, por haber estado adentro, lo que es un contexto de encierro. Nuestra Constitución dice que las cárceles no serán un espacio de castigo, que serán saludables, higiénicas, apuntando a la recuperación del sujeto que sí, verso. Después los hacinan en las cárceles que están llenas de pobres y jóvenes. La población carcelaria hoy son jóvenes y pobres, la mayoría de las cárceles. Y muchos de ellos saben que van a tener que volver a ser reincidentes, porque cuando salgan no van a tener trabajo, no van a tener que vivir, y a veces la fuente de trabajo es la comisión de un delito. No pocas veces estimulados desde ciertos organismos del Estado que cada tanto aparece que de una comisaría sueltan un preso para Carro y van mitad y mitad con el preso. Y si cae preso, el que va en cana es el preso, el policía no va a aparecer. Pero en esos lugares de encierro y en esos lugares de marginación, en esos lugares crueles, muy crueles que tiene nuestra sociedad, la carta cobra un sentido muy particular. La carta es la posibilidad de comunicarse con la familia, es la posibilidad de sacar sus afectos del calabozo y que recuperen la libertad. La carta termina siendo la contracara de la institución. Mientras que la institución encierra y aísla, la carta lo libera y lo hace volar, al menos con imaginación, al menos con... Y una carta para un preso tiene un sentido que no tiene para cuando estás en libertad. Hoy la carta ha perdido un poco de importancia porque entre la computadora, el celular, los WhatsApp, pero en la época que hace pocos años una carta era el único sistema de comunicación que podía existir. Y el preso es muy buen lector y es muy buen escritor. Las bibliotecas de las cárceles en general son muy buenas porque hay un principio en casi todas las cárceles que el preso que recupera la libertad no se lleva sus libros cuando tienen libros. Porque como esos días que estuvo leyendo un libro, esos días no estuvo preso, llevarse el libro significaría condenar a otro a estar preso. Y ellos no condenan a nadie a estar preso. Ese escalón se lo dejan a la yuga, como dicen ellos, a los celadores. Ningún preso va a mandar a otro preso. Entonces, llevarse el libro significaría privarle la posibilidad de estar libre a otro compañero preso. Entonces, también es un terreno donde la educación no está en el nivel que debe estar, porque desde los funcionarios, ¿qué excusa ponen? Y si no nos podemos ocupar de las escuelas normales, ¿cómo nos ocupar de la escuela de la cárcel? ¿Cómo? ¿Las escuelas de la cárcel no son escuelas normales? Hay sujetos que lo único que perdieron su libertad, tienen su libertad en diferido, porque en algún momento van a salir. Entonces, pero eso no se las considera un espacio normal de educación. Debería ser al revés, deberíamos poner todo el esfuerzo en esos espacios. El tema de la escuela secundaria que queremos es todo un desafío terrible. Dentro del sistema educativo, los jardines de infantes todavía los chicos se siguen divirtiendo. Es divertido un jardín de infantes. Los chicos se ríen, juegan, muestran su patrimonio cultural, muestran sus afectos, empiezan los primeros a hacer vínculos solidarios que antes era solo
familiares o amigos, están con desconocidos. La escuela primaria ya empieza a quitarles un poco la alegría, pero la escuela secundaria hoy está terriblemente en crisis. No hay una propuesta y creo que el gran desafío es tenemos que hacer otra escuela. Que no sea solo una escuela que tiene como objetivo una salida laboral rápida o prepararlo para el ingreso a la universidad. Es terrible, es una canallada decirle al chico que estudie para conseguir trabajo. Porque le estoy diciendo, tu vida no sirve más que para trabajar. Le estoy diciendo, vos en esta vida lo único que vas a hacer es trabajar para comer y no siempre te va a alcanzar. El chico lo tengo que invitar a ir a la escuela para otra cosa, para que aprenda a conocer la vida, para ser feliz. Y sobre todo en la escuela secundaria, donde cada vez más esos adolescentes están adultizados por una realidad que no siempre han procesado de manera correcta. Entonces viven como adultos cuando tienen una edad física que no sería para considerarlos tan adultos. Pero ya han pasado por situaciones límites. Entonces pensar la escuela secundaria, yo creo que tendríamos que tomarlos a día de que esta que tenemos no le sirve al chico, no le sirve al papá, no le sirve al sistema. ¿Cómo hacemos para pensar otra? No lo sé. Pero tenemos que tener la osadía y la voluntad de empezar a pensarla, aun cuando no la podamos concretar. Porque el solo hecho de que piense que otra escuela es posible, me va a hacer ver distinto lo que estoy haciendo. Yo, para cerrar, cuento una anécdota que siempre cuento con los docentes, que es, ¿cuándo terminó la esclavitud? En el año 13, no, se siguieron vendiendo esclavos después del año 13. La esclavitud terminó mucho antes. La esclavitud empezó a terminar cuando un esclavo le dijo al otro, sí, si nosotros fuéramos hombres libres, ¿por qué no? Ese día empezó a terminar la esclavitud. Pasaron muchísimos años, no vamos a saber quién son estos dos esclavos, o tres. Corrió mucha sangre, pero la esclavitud comenzó a terminar cuando yo pude pensar que esto podía ser distinto. Entonces, la escuela media va a empezar a cambiar. La escuela en general, no solo media. Que yo quiero, va a empezar a concretarse el día que yo piense que es posible y empiece a trabajar por ella. Ese día va a ser el inicio de la transformación de la escuela. Y hoy la escuela media lo necesita de manera urgente. Sobre todo porque lo que se viene de sustitución de los docentes por plataformas digitales, por toda esta sustitución de la pedagogía por las neurociencias, qué sé yo, cuánta moda traen improductiva que apunta básicamente al ajuste en la escuela para que el Estado se desentienda de hacer educación. Entonces debiéramos empezar a pensar, ¿y si la escuela fuera distinta? ¿Y si la universidad tuviera el presupuesto que corresponde y los docentes tuvieran el sueldo que merecen y las condiciones de trabajo fueran otros? ¿No estaríamos solucionando en parte la escuela y entonces acá estaríamos abocados a discutir lo pedagógico? ¿Cuántas horas del día pierde el docente solucionando los conflictos que no tienen nada que ver con su tarea como educador? ¿Cuánto tiempo pedagógico despilfarran para poner en marcha en discusiones a veces bizantinas, discusiones con un compañero, con el director, por naderías, pero que obturan la posibilidad de un diálogo dentro de la escuela? Entonces, creo que para pensar una escuela media que queremos, un poco lo que yo decía esta mañana, no despilfarremos más tiempo pedagógico ni más espacio pedagógico. Los sectores populares, si no tienen el espacio y el tiempo pedagógico que le está dando la escuela secundaria, tienen que irse a otro lado. Y no pocas veces ese otro lado son niveles penados por la justicia. Donde fracasa la escuela secundaria, es muy probable que sean recluidos en situaciones de encierro. Porque la escuela le expulsa, le empuja a los jóvenes y adolescentes a la delincuencia. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Me parece interesante que pudieran dialogar entre los
participantes, más que yo me ponga a zanatear acá, sino que entre ustedes, si tienen situaciones parecidas, preguntar a los expositores. Sí, nos quedan algunos minutos antes de finalizar la jornada, pero quisiéramos abrir para que el auditorio pueda realizar algunas consultas o algún comentario al respecto. Nos quedan algunos minutitos, pero aprovechamos estos últimos para compartir algunas impresiones que tenga el auditorio. A mí me gustaría consultarle al colega de González Catán cómo se organiza la experiencia de la escuela de verano. Aquí. ¿Dónde era? Ah, ¿qué tal? Hoy por hoy la escuela de verano es algo que primero sometimos a la decisión de los profes. Algunos profes decían, ¿y por qué también en verano? Es voluntaria para los trabajadores de la educación. Me toca a mí, digo, porque yo fui el más hincha con esto, y yo lo asumí, con algunos pibes y pibas que no se llevaban materias y que en el verano no hacen nada. Entonces estuvo bueno abrir la escuela para ellos también. Y es abrirla y que empiecen a hacer materias ahí. Hacen 1, 2 materias. Pero uno imagina 15 días con una misma materia, digo, en tiempos formales, hay mucha ganancia. Digo, los chicos llegaban a las 8 y yo llegaba a 8:05. Son grupos reducidos, son invitaciones cuerpo a cuerpo, es decir, mirá, vos tenés tantas materias, estaría bueno venir. ¿Qué vas a hacer en el verano? ¿Tenés que ayudar a mamá? ¿Tenés que ayudar a papá? ¿O vas a estar dando vueltas? No, voy a estar dando vueltas. Vení, la escuela se abre. Estamos juntos, estamos un rato, hablamos, compartimos. De paso estudiamos, digo. Son universos de 20, 25 estudiantes, no más hoy por hoy, porque los que estamos son algunos profes voluntarios que van apareciendo, estudiantes que también se ofrecen voluntariamente, y en este caso una vicedirectora y quien les habla, hemos estado un tiempo, unos 30 días hemos estado haciendo eso, porque también nos gusta, digamos, así que un poco fue así. Todavía no la hemos formalizado, que es un camino a construir, ¿sí? ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? Me gustaría consultarle del profe que nos habló de imaginarnos otra escuela. Y estaba pensando recién, no, al profe Balbo, que nos decía recién que nos imaginemos otra escuela. Estaba pensando en el libro de Italo Calvino que decía Ciudades Invisibles y cómo Kublai Khan se imaginaba otras ciudades para poder crear ese modelo. Pensaba cómo nosotros, los que estamos, yo soy docente de escuela primaria, pensar en esos modelos que usted hoy nos traían de cómo imaginar, y pensaban en todos los disertantes que de un lugar a otro, que no en la escuela querían hacer algo más, y también pensaba dónde se debaten las políticas públicas y dónde se da esa descentralización y en qué momento a la escuela se puede dar ese espacio para poder debatir esto y generar eso que usted decía esta mañana, que desde el sur impulsemos una escuela diferente. Si esas políticas públicas se están dando, si usted la está viendo en esos recorridos que hacen en el país, si surgen esos nuevos, esa nueva forma de mirar de lo que usted hoy nos viene a plantear. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con las circunstancias que estamos viviendo? Es eso. Va a pasar lo que nosotros prometamos que pase. Creo que tenemos que corrernos de las teorías conspirativas de que la culpa siempre la tiene el otro. Entonces, claro que la tiene el otro. Yo analizo por qué avanza a la derecha en América Latina. Porque Estados Unidos, sí es cierto,
Ahora, ¿qué puedo hacer contra Estados Unidos? Pero también es cierto que avanza porque errores que nosotros cometimos le asfaltaron el camino. Y eso sí es lo que puedo revertir. Entonces, ¿qué puedo hacer con una universidad desfinanciada totalmente? O que está aceptando dinero de las como centro estudiantes. Ahora, pensemos en qué fue lo que no hicimos para revertirlo y entonces ahí sí puedo tener un rol protagónico. Pero lo que está pasando y lo que va a pasar es lo que nosotros hemos prometido que pase. Hablaba hoy del intento del capitalismo de que desaparezca el trabajo asalariado. Va a depender de la posición de los sindicatos. Porque cuando inventaron el trabajo asalariado, era un trabajo vergonzoso ir ahí. ¿Quién iba al trabajo asalariado? Los campesinos que se quedaban sin tierra, los artesanos que no podían competir con la producción del desarrollo industrial. Entonces no les queda otra que vender su fuerza de trabajo en condiciones infrahumanas. Pero resulta que un efecto no deseado fue que los pusieron a todos en un mismo galpón y empezó la solidaridad, surgieron los sindicatos y los sindicatos empezaron a negociar y empezaron a transformar la fábrica en un espacio en disputa y empezaron los paros, pero empezaron asumiendo cosas que hoy no estamos haciendo. Un paro se hace para hacer daño. Eso tenemos que asumirlo. Los japoneses trabajan 2 horas de más. Sí, para producir daño. Porque como los japoneses tienen un sistema de producción que no pueden producir stock, porque el stock genera dinero improductivo parado y entonces la empresa pierde plata, y hacer paro a la empresa le conviene que los trabajadores hagan paro, los japoneses trabajan más para producir más mercancía, que quede estacionada, no se venda y la empresa pierda plata. El paro es para producir daño. Ahora, no lo hacemos por deporte. Lo hacemos porque no dejaron otra. El sindicato pide reuniones, pide paritaria, pide no dan bola. Bueno, llega un momento, pero inmediatamente que el gremio va al paro, empieza una segunda parte de la lucha, que es donde se define si se gana o se pierde el conflicto, que es la lucha por el consenso. Inmediatamente el gobierno contesta, tienen los chicos cautivos, no dan clase, y trata de ganar al conjunto de la sociedad. Y esta es la pelea que a veces pierden los sindicatos, la lucha por el consenso de que su conflicto, aún buscando hacer daño, es justo y necesario porque no cabía otra. Y se fue al paro no por culpa del sindicato, sino por culpa del gobierno que no escucha. Entonces, el avance sobre el mundo del trabajo va a depender también que repensemos los sindicatos, su accionar y de qué manera podemos preservar un trabajo digno. En los lugares donde se achicó el mundo del trabajo, por ejemplo, vamos a 3 países desarrollados, Alemania, achicó mucho el mundo del trabajo, entonces ¿qué hizo? Redujo el horario laboral y puso gratuito al 100% el transporte público. Ningún alemán paga una moneda por andar en el transporte de la ciudad. Es decir, compensa el achique del trabajo asalariado con el salario en diferido que se llama. Porque ¿por qué el transporte es público? En nuestro país no es público. Si no garpo, no subo al micro. Era público cuando la empresa necesitaba de que el obrero llegara a horario a trabajar y entonces el transporte era gratuito y entonces era público como la escuela, como las plazas, porque la empresa lo necesitaba. Y se consideraba que salario es salario directo, lo que yo cobro de bolsillo. Salario indirecto, la jubilación, ese salario que voy a guardar por cuando no pueda trabajar más. Y salario diferido, la jubilación. Y salario indirecto, todas las condiciones económicas que me garantizan para llegar al trabajo. La salud, el transporte, la distracción, porque los trabajadores dieron una lucha muy fuerte por las 8 horas y 8 horas.
8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de distracción. Porque yo necesito distraerme y necesito disfrutar. Poco a poco esto lo fuimos perdiendo. Que no perdamos todo, va a depender de nosotros, de nuestras organizaciones, de las herramientas que tengamos. Pero también es cierto que nosotros, nuestras organizaciones y las herramientas que tengamos, nos tenemos que poner a la altura de los tiempos que están corriendo. En los países nórdicos achicaron el trabajo laboral. Los sindicatos van a protestar, entonces trabajan 6 horas por día todos. En lugar de dejar gente desocupada, prorratean y todo el mundo trabaja 6 horas. Y dice que los daneses, que porque hace mucho frío, trabajan 4, pero bueno, esta es una chicana para los daneses. Es decir, acá se pretende achicar el salario laboral y no darnos nada a cambio. Yo por mi mismo, con la escuela pública, con la escuela secundaria, va a pasar lo que los docentes, los estudiantes y los papás pueden hacer para que no pase. Pero primera cosa que como docente tengo que hacer es que reconocer que los otros sujetos que están en la escuela también tienen derecho a emitir su opinión. Y es más, una escuela sin funcionarios va a funcionar igual. Mientras llegue el sueldo, el maestro lo va a hacer funcionar. Una escuela que falte un maestro, el otro lo va a reemplazar, van a repartir los chicos, algo va a funcionar. A una escuela que faltan los chicos, pero que es peor, una escuela que falta el portero, no funciona. Porque los maestros no sabemos dónde está la llave de paso. Y se rompe una canilla y se me inunda la escuela. Y en el descuento se salta la llave térmica. Los pibes secundarios que saben eso, falta el portero y hacen saltar la llave térmica, la escuela oscura, todo el mundo a la casa. Entonces, si hay portero, por lo menos en la escuela mujer, mejor no tomen examen. Ni hagan ningún tipo de evaluación, porque los pibes van a hacer saltar la llave térmica. Y los profes no sabemos dónde están, porque los profes estamos 2 horas de clase acá y corriendo a tomar el coche para ir a otra escuela allá. Entonces terminamos no conociendo el edificio. Conocemos la dirección, la sala de profesores y el aula donde tengo los pibes. El resto. Pero con respecto a tu pregunta, yo confío en mi pueblo. Mucho. Nos hemos visto a un montón de años y he pasado por un montón de dictaduras, un montón de gobiernos fantoches, un montón. En los momentos en que hay un dicho en el campo que dice que nunca es más oscuro como antes de que amanezca. Cosa que es cierto. Que salga el sol, no quedan estrellas, no queda luna, no queda. Y ahí aparece el sol aclarando. En los momentos de mayor oscuridad, nuestro pueblo tuvo la capacidad de construir nuevas formas de lucha, construir nuevas herramientas de lucha, construir nuevos pensamientos, una nueva solidaridad para lograr lo que hoy estamos necesitando, la unidad de los diversos. Yo creo que hoy docentes, estudiantes, tenemos que trabajar para unirnos, como decía Paulo Freire, los que pensamos distintos, pero para enfrentar al que piensa de manera antagónica. Ahora, nuestra clase política, que a veces se comporta más como casta que como clase algunos, empiezan haciendo reuniones para discutir en qué no están de acuerdo. Bueno, a la segunda reunión se pelearon y se fue cada uno por su lado. ¿Por qué no empezamos a discutir en qué estamos de acuerdo? Lo que no estamos de acuerdo lo dejamos acostado ahí a remojo que después lo resolvemos. Ahora veamos en qué estamos de acuerdo. Dar vuelta los procesos de discusión. Con los chicos, con los estudiantes, hay que discutir en qué estamos de acuerdo. Hay una cultura de la adolescencia hoy que está insurrecta. Entra a la escuela como una insurrección y se impone. Si yo no dialogo con esa cultura, no voy a poder dar clase. O por lo menos no voy a poder dar clase en una escuela pública porque no va a haber negociación cultural. Entonces, creo que hoy yo estoy confiado en que nuestro pueblo siempre ha generado, no veo por qué no
va a generar esas circunstancias ahora. Cuando fue capaz de hacerlo bajo dictaduras sangrientas, cuando fue capaz de hacerlo en crisis económicas más graves que estas, no sé si es más grave, me parece que no, Bien. pero grave. Agradecemos a Nano y a todos los expositores. Agradecemos a todos los participantes y bueno, dado el horario finalizamos esta mesa y a continuación a partir de las 16 y moneditas, arranca la otra mesa. Muchas gracias.